Manuel Naranjo Giraldo es el director del Departamento Administrativo de Planeación. Doctor Manuel, bienvenido a Teleantioquia, qué rico tenerlo por aquí, un placer para que lo conozcan los antioqueños y arrancar con estos retos de una entidad tan importante como es la Dirección de Planeación Departamental. Juan, muy buenos días, muchas gracias Andrea, Paula, a todos los televidentes, un saludo muy especial y muchas gracias por esta invitación para contarles un poco sobre la gestión del Departamento Administrativo de Planeación y nuestro equipo de trabajo en estos 4 años de gobierno, si Dios lo permite. Bueno, ¿qué encuentran? Inicialmente sería como un punto de partida, estuvieron en el empalme, encontraron una planeación que venía de un gobierno anterior. ¿Qué encuentran en casa? Y a partir de ahí dice, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Seguir esa línea o hacer unos cambios en la relación y el direccionamiento de la planeación del departamento? Así es, Juan. Pues digamos que encontramos un departamento administrativo de planeación organizado. Hay que destacar que se hizo una gestión importante con un énfasis muy claro y muy marcado en lo que es la planificación de largo plazo, en lo que se denominó la Agenda 2040. Nosotros, digamos, vamos a continuar con ejercicios de planificación de largo plazo enmarcados en ese 2040, luego el 2030, que es la meta establecida por los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y obviamente el marco de acción de nuestro Plan de Desarrollo por Antioquia Firme al 2027. Director, hay un asunto que ha sido prioritario para el gobernador Andrés Julián Rendón, incluso una de las banderas de su campaña, y es el referendo por la autonomía fiscal. Y eso obviamente involucra el esfuerzo y la participación de diferentes secretarías, pero el Departamento de Planeación obviamente es importantísimo. Y hay una cifra que ha entregado el gobernador que es sumamente diciente de lo que está sucediendo. De los 30 billones que Antioquia le manda al país, solo regresan 5 billones. ¿Cuál es su expectativa desde Planeación, director, para ese referendo? Así es, Andrea. Antes de enfatizar en el referendo, quisiera abordar el tema de la autonomía como una palabra clave de este gobierno. Autonomía desde el punto de vista territorial, que implica a los municipios, a las regiones y a los departamentos. Ese por el que tú estás preguntando está asociado particularmente a los departamentos. En el caso de los municipios, tenemos que implicarnos en una labor de autonomía dirigida a la gestión de recursos propios. Ahí vamos a tener una labor muy importante con la gerencia de catastro, que depende del Departamento Administrativo de Planeación, en llevar a cabo procesos de actualización catastral que les permita a los municipios tener un valor de la tierra mucho más actualizado del que tienen hoy. Hay rezagos importantes, unos municipios desde 1997, otros desde el 2005, que no actualizan su catastro, y ahí tenemos que implicarnos de manera importante. Adicionalmente, que utilicen los instrumentos de ordenamiento territorial, los instrumentos de financiación, que también son claves para coordinar esa labor de autonomía y para dirigir esa labor de autonomía. Desde el punto de vista de las regiones están los esquemas asociativos, las regiones de planificación, la RAP, que es entre departamentos, pero digamos que ahí hay una implicación también importante en la cual tenemos que gestionar autonomía. Y finalmente, por el que efectivamente preguntabas, que es el de autonomía fiscal para las regiones, el referendo que se está promoviendo desde nuestro gobernador Andrés Julián Rendón y en el que estamos implicados varias dependencias. Como lo decías, nosotros en diferentes tributos que le aportamos a la nación son cerca de 30 billones de pesos al año, al menos eso fue en el año 2022, y por el Sistema General de Participaciones, que es el mecanismo a través del cual se nos asignan las transferencias, fue un poco más de 5 billones en ese mismo año. Es decir, que ahí hay una transferencia neta desde Antioquia a las demás regiones, y si queremos más autonomía, tanto nosotros como los demás departamentos del país, pues requerimos que efectivamente el gobierno nacional dé luces sobre lo que promovió la Constitución del 91 en términos de descentralización y nos permita a las regiones, a los departamentos y a los municipios tener más autonomía fiscal, que estamos convencidos es la que va a detonar los demás niveles de descentralización, que son la administrativa y la política. Director, yo le quiero preguntar por ese tema que usted ya dio algunas puntadas, regiones administrativas de planificación. Vemos que algunos territorios se han estado organizando en provincias, incluso se ha pensado en un área metropolitana para el oriente antioqueño, pero en estos días hemos tenido aquí varios funcionarios, secretario de Hacienda, secretaria de Salud y el mismo gobernador, que nos decían tenemos que hablar de las zonas.
¿En qué consiste este proyecto y cómo están pensando el departamento referente a esas zonas y no hablar de regiones? Así es, Andrea. Pues políticamente, Paula, perdón. Paula Andrea, tranquila. Políticamente el departamento está dividido en subregiones, 9 subregiones y 25 zonas. Entonces el reto es nosotros poder llegar a la planificación a través de esas zonas que como lo acabo de decir, políticamente el departamento está dividido como tal, pero que nuestro reto es trabajar en red y articuladamente en los municipios. A veces, así políticamente estén divididas en esas zonas, hay unos municipios que comparten más vocaciones productivas, económicas, incluso de educación y salud con otros territorios. ¿Podemos poner un ejemplo como Por ejemplo, en el Magdalena Medio, muchas veces la articulación se da con los municipios cercanos a otros departamentos, entonces nosotros ahí tenemos el reto, es de establecer cómo se vinculan esos territorios, que desde el punto de vista político, como lo acabo de decir, estamos divididos porque somos departamentos distintos, pero que perfectamente se pueden hacer convenios, por ejemplo, de salud, de educación, para que puedan compartir infraestructura, municipios como Yondó con el departamento de Santander, podría ser una alternativa. Y en esa medida que nosotros logremos que la planificación y la gestión de recursos logre impactar de manera efectiva a los territorios, independientemente de cómo pueda estar determinada su división política. ¿Eso qué implica? Que esos trabajos en red nos llevan a nosotros a optimizar la infraestructura de salud, de seguridad, por ejemplo, para que podamos prestar servicios a nivel zonal y no subregional, que de pronto es otra escala de planificación mucho más agregada, que dificulta en alguna medida llegar a algunos territorios y sobre todo impactar la población, y eso entonces es el reto para nosotros, esas redes territoriales o esa articulación de trabajo en red entre los municipios. Yo lo entiendo y he estado tomando atenta nota porque eso finalmente es un aprovechamiento de los recursos que hoy tienen los municipios. Hoy los recursos le llegan a cada municipio por el Sistema General de Participación. De Planeación Nacional le llegan esos recursos a cada municipio y de ahí cada municipio tendrá que sobrevivir. Le llega una bolsa concreta para educación, para salud y para saneamiento básico, esos recursos. Y eso es un aprovechamiento de recursos. Mi pregunta va en cómo hacer. Nosotros en Antioquia tenemos 125 municipios y esos 90 son municipios muy pobres. ¿Cómo hacer para que estos municipios tengan unas rentas propias? No podemos llevar la gran industria porque no se van a ir para allá. Pero ¿cómo sacar estos municipios de la pobreza? Juan, ahí el reto está asociado a la palabra clave que les mencionaba al inicio y es el tema de la autonomía. Sí. Nosotros como departamento tenemos que dirigirnos a lo que establece la ley en términos de complementariedad, subsidiariedad y concurrencia, y a veces uno llega a territorio y los municipios tienen la pretensión de que la gobernación sea la que asuma ciertas funciones y es difícil por la misma escasez de recursos. Sí. No es gratuito que estemos hablando de autonomía fiscal para las regiones, sino que hemos recibido unas funciones administrativas que no se han acompasado con los recursos que recibimos para tal fin. Entonces esa labor de autonomía es clave en términos de gestionar que a través de tributos propios los municipios puedan consolidar las funciones que le han sido delegadas por la Constitución y la ley. Y paralelamente, desde el mismo Departamento Administrativo de Planeación, tenemos otro reto adicional y es acompañarlos y ayudarles en todo el tema de formulación y estructuración de proyectos, porque hay unas fuentes alternativas de recursos que para nosotros son muy importantes, como son el Sistema General de Regalías, como son obras por impuestos, que se convierten en una fuente de recursos incluso que puede llegar a ser más abultada que los recursos propios que tiene la gobernación para invertir año a año. ¿Eso qué implica? Que para poder acceder a esos recursos necesitamos formular proyectos, estructurar adecuadamente los proyectos, y los municipios, como bien lo decías, que la mayoría de nuestros municipios son de categorías quinta y sexta, desafortunadamente no cuentan con esos recursos para la estructuración y la formulación. Ahí entra el Departamento Administrativo de Planeación como un brazo técnico para los territorios que los acompaña en el proceso de formulación y estructuración de proyectos, ojalá proyectos de impacto regional que nos permitan no solamente llegar a un municipio, sino a esas zonas de las que estábamos hablando ahorita para seguir trabajando en esa lógica de articulación en red y en ese sentido poder acceder a esos recursos tanto de cofinanciación como de gestión que implican, además de esos propios de la normatividad colombiana, como regalías y como obras por impuestos,
otros que están ahí en el ambiente, como es la cooperación nacional e internacional, que también la mayoría de las veces implica la gestión de un proyecto, de una iniciativa por diferentes metodologías que a veces en los territorios más profundos no se conocen y no se manejan, y nosotros acompañamos todo ese proceso para gestionar de manera eficiente esos recursos alternativos. Y esa cooperación no tiene que estar mediada por el gobierno nacional. Entonces, regalías y obras por impuestos, a pesar de que son mecanismos dirigidos desde el orden nacional, muchas veces funcionan por convocatoria, y en esa medida lo que tenemos que hacer es participar de esas convocatorias y estructurar proyectos adecuados. Pero hay otros recursos que realmente no media la injerencia del gobierno nacional, y podemos acceder directamente a cooperantes. Ya hemos tenido acercamientos con USAID y con otras instancias de cooperación a nivel internacional que quieren acompañar, que de hecho vienen acompañando, pero nuestro reto es multiplicar esos esfuerzos para que conjuntamente, porque estamos convencidos que únicamente a través de la articulación universidad, empresa, Estado, sociedad es que se logran los objetivos en el territorio. Director, y usted ya lo mencionaba, las RAPE, Región Administrativa de Planificación Especial, ¿seguirán fortaleciéndose, seguirán pensándose otras posibilidades en este sentido? Sí, Andrea, de hecho nos mostró la tragedia reciente en el Chocó, esa necesidad de articulación cada vez más eficiente. Nosotros tenemos una RAP con Chocó que hay que fortalecer, en la cual precisamente la lógica es similar a la de la cual estaba hablando ahorita, desde la gobernación hacia los municipios nuestros, y es entre departamentos también formular y estructurar adecuadamente proyectos de impacto para ambos departamentos o incluso para regiones completas. Pensaríamos, por ejemplo, en la zona Pacífico, que por un lado tenemos al Chocó y por el otro lado, desde el suroeste, un relacionamiento muy fuerte con el departamento de Caldas, en el cual la articulación eficiente para materializar proyectos tanto de infraestructura como proyectos sociales nos puede llevar a que esas necesidades que son compartidas, como lo estaba diciendo ahorita en el ejemplo del Magdalena Medio, a su vez nos pueda llevar a soluciones conjuntas para los habitantes de nuestros territorios. Director, pues trabajo es lo que tiene. Es lo que hay. Porque se viene también formulación del plan de desarrollo, que ese plan de gobierno que eligieron los antioqueños pues se convierta en una realidad. Contemos un poco acerca de estas primeras semanas, en qué se enfocan para llevar a cabo ese plan de desarrollo. Y hay un cronograma, porque hay que presentarlo a la Asamblea, hay que correr con eso, ¿cierto? Así es, Andrea y Juan. Entonces, nuestro primer hito en tiempo en cronograma es el 29 de febrero, que es la fecha en la que hay que radicar el borrador del plan o las bases del plan, como se establece en la norma, ante el Consejo Territorial de Planeación del departamento y ante las corporaciones autónomas. Estamos trabajando en ese sentido, llegamos a trabajar a toda marcha en el proceso de formulación del plan. Básicamente tenemos una estructura que, como la ley lo define, está basada en el programa de gobierno por Antioquia Firme. Ahí vamos a tener, estamos pues armando la estructura, pero vamos a tener 5 líneas estratégicas, 3 claramente definidas en el programa de gobierno, que es seguridad desde la democracia y la justicia, inversión desde la confianza, cohesión desde lo social, y 2 líneas transversales que están asociadas al hábitat regenerativo, todo lo que tiene que ver con medio ambiente, con vivienda, y a la gobernanza y la integración regional, que es básicamente de lo que estábamos hablando hace unos segundos. Posteriormente a ese primer hito, vamos a arrancar con todo el proceso de consolidación de lo que los mecanismos participativos nos hayan generado como información adicional en esa instancia del mes de febrero. Nosotros esperamos volcarnos a territorio en el mes de febrero para hacer unas sesiones participativas y que en conjunto con lo que establezca el Consejo Territorial de Planeación podamos consolidar una información complementaria que nos permita a estas bases que vamos a formular dirigirle un complemento a esa estructuración tanto de la parte estratégica como de la parte financiera, y esperamos estar radicando en la Asamblea más o menos a mediados de abril para que allí se dé todo el proceso de discusión y, si Dios lo permite, en mayo tener aprobado nuestro plan de desarrollo 2024-2027. Director, una de las líneas que se fortaleció por las comunidades en este último cuatrenio, incluso en los últimos años, es la línea del turismo. Cómo de alguna manera los municipios alejados han visto en esa una expectativa importante de la misma sociedad civil para resolver asuntos, y es por eso que uno ve en todas las regiones, incluso las más apartadas, unos planes de desarrollo donde el turismo es trascendental, incluso es transversal al desarrollo, porque de alguna manera, claro, ustedes plantean
la gente, y aquí tenían unos alcaldes que me estaban escribiendo que es muy antipopular el tema de los catastros porque es subir los impuestos. Es decir, un municipio de quinta y sexta categoría que no tiene una generación de renta, finalmente lo más fácil es decir yo subo el catastro y subo los prediales y se vuelve lo más antipopular, y me imagino que todos dirán que sí, pero luego irán sacando el cuerpo. Y aparecen líneas que han sido probadas en estos años, como el turismo, como un salvavidas, incluso por la propia sociedad civil. La misma gente, a pesar que las alcaldías no han arrancado, ellos mismos han arrancado los emprendimientos, con hosterías, con lugares y todos. En las regiones más inhóspitas de Antioquia, ya la gente plantea la alternativa del turismo como una salida. ¿Ustedes también la tienen ahí en el plan como algo importante? Sí, Juan, dos cosas. Del tema de los tributos, sí, pues estamos convencidos que si bien podría ser visto como algo antipopular, no hay nada más antipopular que una mala gestión. Sin duda. Y en esa medida creemos que si se gestiona autonomía y si crecen los ingresos, los alcaldes pueden demostrar con obras, con proyectos sociales de ejecución, y eso borraría cualquier efecto de impopularidad que podría... es que obras son amores. Obras son amores, es verdad. y además la experiencia de la administración pública en cabeza de nuestro gobernador Andrés Julián, y nosotros que lo hemos acompañado por varios años, estamos convencidos que es la única manera, gestionando recursos, para poder ejecutar. Y en esa medida todo el acompañamiento a los alcaldes para que podamos realizar ese proceso de la manera más transparente y más eficiente posible, que es el otro tema que a veces genera ruido, y es la falta de transparencia, y nosotros tenemos que volcarnos hacia esos mecanismos de actualización de los estatutos tributarios y de revisión de instrumentos como el catastro con transparencia y de cara a la ciudadanía. Y respecto al turismo, claro que sí, es uno de los sectores terciarios de la economía más importantes a nivel potencial para generación de ingresos en Antioquia, sobre todo cuando tenemos que empezar en compensar recursos que se pueden ver reducidos por otras fuentes, como los problemas que estamos viviendo con la minería, por ejemplo. Sí. Y nosotros creemos que la manera de detonar el turismo, buena parte de ella está asociada a la infraestructura, es decir, es difícil que la gente se volque a visitar algunos territorios si no hay vías transitables para llegar a ellos. Es difícil que, como el gobernador lo ha manifestado, la gente llegue masivamente a Urabá si no hay agua potable. Entonces, para nosotros la infraestructura de servicios públicos, la infraestructura de conectividad es clave para denotar el desarrollo del sector turístico, y ahí va a haber un acompañamiento complementario desde la Secretaría de Turismo para fortalecer un programa muy bonito que existe hoy como lo es Antioquia es Mágica, y que en la medida que existe infraestructura podamos articular programas con los diferentes operadores turísticos para que realmente existan, en la misma lógica que hablábamos hace un segundo, redes subregionales de turismo. Perfecto, la gente muy no bien. va solamente a un municipio a alguna cosa, Exacto, sino que vaya al vecino. Muy a la buena vuelta idea. oriente, a la vuelta al suroeste, en Urabá, que podamos tener varios recorridos, tanto del ecoturismo como del turismo de playa, y en esa medida esos escenarios de complementariedad entre lo que ofrecen los municipios podrán ser muy importantes para detonar el turismo en nuestras subregiones. Director, y usted ahora también mencionaba la iniciativa Antioquia 2040, que también fue un trabajo de construcción conjunta. ¿Es un insumo importante que usted se encuentra ahí para continuar en este ejercicio de planeación a futuro? Sin lugar a dudas, Andrea, la Agenda 2040 es un instrumento al que, como decía al inicio de mi intervención, se le dedicó una prioridad muy importante en la administración anterior. Nosotros, desde los lineamientos de nuestro gobernador, continuaremos con la visión de largo plazo, pero asentados en el corto y en el mediano plazo. Es decir, que el futuro hay que planificarlo, pero los proyectos de largo plazo, si bien hay que planearlos, hay que idearlos y hay que encaminarse en su ejecución, tenemos que enfocarnos en las soluciones de corto y mediano plazo de nuestra población para luego seguirnos dirigiendo a las soluciones de largo plazo. Esos son los lineamientos que el gobernador nos ha dado, en lo que nosotros nos vamos a embarcar, sin dejar de lado la estructuración de esas iniciativas de largo plazo. Vamos a tratar de focalizar las intervenciones en las necesidades más inminentes, tanto de nuestro territorio como de la población de Antioquia, y continuar con los ejercicios de trazabilidad, de prospectiva,
que creo que lo más destacable desde mi punto de vista son los ejercicios participativos que se hicieron en esa instancia, que generaron unas metodologías y unos instrumentos de diagnóstico muy valiosos para nosotros, lo cual implica que, por ejemplo, en el proceso de formulación del plan de desarrollo, nosotros no nos tengamos que volver a ir a territorio a identificar necesidades, que de hecho ya lo hicimos en campaña, sino que retomamos lo que se postuló y lo que se formuló en la Agenda 2040, lo complementamos con lo que escuchamos en campaña, que ustedes supieron que el gobernador estuvo prácticamente 2 años en campaña recorriendo casi 3 veces el territorio por completo. Entonces ahí hay unos insumos muy importantes de lo que corresponde a la parte diagnóstica, a qué le pasa a Antioquia y de qué adolece Antioquia. Ya en la parte estratégica tenemos una columna vertebral que es nuestro programa de gobierno y que se complementará con los ejercicios participativos que les contaba ahorita haremos, si Dios quiere, en febrero. Director, ese tema de la zonificación del territorio, ¿ya tenemos establecidas esas 25 zonas o hablamos también de una reconfiguración? ¿Cómo se está planteando? No, Paula, políticamente tenemos nuestras 25 zonas. Lo que podría ajustarse es realmente situaciones prácticas y pragmáticas de lo que puede pasar en un momento determinado en territorio, como un par de ejemplos que poníamos hace un rato. Sí. Pero las zonas, las 25 zonas están configuradas desde la división político-administrativa del departamento. Así continuarán. Lo que puede pasar es que en términos prácticos haya el establecimiento y la configuración de estos esquemas asociativos, que realmente las zonas no se configuran como tal, y esos esquemas asociativos como las RPG, que son las regiones de planificación y gestión, pueden configurar en algún momento que municipios de una zona determinada se unan por sus propias dinámicas sociales y productivas con municipios de otras zonas, y eso les permita formular proyectos de manera conjunta o hacer actividades muy pragmáticas, pero no porque vaya a cambiar o no así se está mencionando la división político-administrativa del departamento. ¿Y qué pasa con las provincias? Porque las provincias las formaron y hay provincias que son hoy organizaciones administrativas. Y una última pregunta en ese tema es, ¿ustedes desde planeación departamental van a fomentar la creación, por fin, usted que estuvo en el Río Negro, la creación del área metropolitana del Oriente y el área metropolitana de La Burrá, que la gente pregunta y sigue preguntando por esta organización? Sí, Juan, digamos que hay diferentes esquemas asociativos territoriales. Hablábamos ahorita de las regiones de planificación, que son más entre departamentos. Están las RPG, estas sí son entre municipios, a las que se les dio fuerza en la administración pasada. Yo creo que ahorita ustedes al inicio me preguntaban que qué nos habíamos encontrado. Yo creo que si hay alguna debilidad está asociada precisamente a esos esquemas asociativos, pero básicamente porque no es fácil juntar en una misma mesa a diversos intereses políticos, administrativos, técnicos, pero vamos a continuar con ese ejercicio. Y están las provincias que las mencionabas. Para nosotros, desde nuestra concepción, hay una relevancia en la normatividad a las áreas metropolitanas, es decir, que tienen más fuerza, tienen más dientes desde el punto de vista administrativo y político, claro, y de ejecutorias, y en esa medida quisiéramos embarcarnos en ejercicios de planificación en este sentido, tanto para el oriente cercano como para el Urabá, como lo mencionabas. Pero fundamentalmente todo procede de los mecanismos de consolidación. Hoy hay unas RPG que están fundamentalmente en Occidente y en Oriente. Hay que mirar, estamos en ese proceso de revisar en qué están en su proceso de consolidación, mirar si se puede dar el salto hacia esas áreas metropolitanas, pero efectivamente es un compromiso que de hecho quedó pactado en el programa de gobierno, que nosotros, la asociatividad territorial, sea un hito importante y pues si las áreas metropolitanas pueden ser un buen mecanismo, hacia allá nos dirigiremos en cabeza del gobernador. Muy bien. Él es Manuel Naranjo Giraldo, el director de Planeación de Antioquia. Director, qué gusto haberlo tenido aquí en Consejo de Redacción. La idea es que la gente vaya conociendo a quienes encabezan las diferentes dependencias del departamento, y pues nos gustó mucho todas esas explicaciones. Se le nota la experiencia de profesor. De una, claro que sí. ¿Va a seguir de profe? No, este semestre me tocó interrumpir porque yo ya llevaba 13 años de profesor, y este semestre pues porque veíamos la carga que se venía, interrumpimos. Vamos a ver hasta cuándo podemos, o cuándo podemos más bien retomar esas labores, porque es algo que me apasiona, que me gusta mucho,
y que es un escenario también donde uno en medio de la carga laboral se vuelve como un oasis. Claro, cierto. Esas clases de cátedra para compartir con los estudiantes, para transmitir un poco de lo que uno ha aprendido. Entonces espero retomar pronto. Queda comprometido espere, Paula un Andrea ratito. con nosotros. Claro. Cuando tenga listo lo que va a presentar, viene Claro, y nos ese plan de cuenta desarrollo. cómo queda Desarrollo. finalmente el plan de desarrollo. Claro que sí, Juan, aquí vendremos incluso, yo ahorita decía que íbamos a tener instancias participativas que no solamente son presenciales, vamos a implicarnos en mecanismos digitales, lo que llaman los comunicadores mecanismos digital, para hacer unas cosas en presencia física, otras digitales, y ahí Teleantioquia jugará un papel muy importante para nosotros en los mecanismos de escucha de la ciudadanía, en lo que tienen como problemas o necesidades de su territorio, pero también en las propuestas de solución a esas dificultades. Entonces, muchas gracias a ustedes, a Paula Andrea, a Andrea y a Juan, y a todos los televidentes que, como lo ha dicho el gobernador, en esta administración estamos a la orden y estamos para trabajar por Antioquia, por su territorio y por su población. Muchísimas profe. gracias, director.